Carlos siempre fue un niño lleno de energía y sueños que parecían más grandes que su pequeño pueblo en el norte de México. Desde que podía recordar, las calles polvorientas eran su campo de juego, y el sol abrasador nunca era excusa para detenerse. Pasaba horas pateando una vieja pelota de fútbol por las calles, con sus zapatos desgastados y el sudor corriendo por su frente. Para él, no había nada más emocionante que el sonido del balón golpeando una pared o el eco de sus pasos mientras corría detrás de él. La vida en su pueblo era simple. Las familias trabajaban duro para sobrevivir, y la fábrica cercana empleaba a la mayoría de los hombres, incluido su padre. Aunque las jornadas de trabajo eran largas y extenuantes, su padre siempre encontraba tiempo para jugar con él cuando regresaba a casa. Esos momentos se convirtieron en los más preciados para Carlos, quien esperaba ansioso la llegada de su padre para poder compartir con él su pasión por el fútbol. Para Carlos, cada vez que su padre pateaba el balón hacia él, era como recibir una lección de vida. La perseverancia, la disciplina, el amor por lo que uno hace, todo eso estaba reflejado en esos simples pero poderosos momentos. A medida que Carlos crecía, también lo hacía su deseo de llegar más lejos en el deporte. En su escuela, todos sabían que era el mejor jugando fútbol, y los otros niños lo buscaban para formar parte de su equipo cada vez que se organizaba un partido. Sin embargo, Carlos sabía que jugar en las calles y en la escuela no sería suficiente si realmente quería cumplir su gran sueño, convertirse en un jugador profesional. Pero ¿cómo lograr eso desde un lugar tan pequeño y apartado? Las oportunidades eran pocas y los recursos escasos. Un día, mientras jugaba un partido improvisado en el terreno más grande de su barrio, un grupo de niños mayores llegó al lugar. Llevaban uniformes nuevos y brillantes, y hablaban con entusiasmo sobre un torneo que se llevaría a cabo en la ciudad cercana. Carlos, siempre curioso, no pudo evitar escuchar. Los mayores hablaban de los equipos que participarían, de los entrenadores que estarían presentes y de las oportunidades que ofrecía ese torneo para los jugadores destacados. Carlos sentía su corazón acelerarse al escuchar todo eso. Por primera vez, vio una posibilidad real de que su sueño pudiera empezar a tomar forma. Esa noche, Carlos no podía dormir. Las imágenes de estadios llenos, de entrenadores observando desde las gradas y de goles heroicos rondaban su mente sin parar. Aunque sabía que su pueblo era pequeño y que pocos creían que alguien de ahí podría llegar lejos, Carlos estaba decidido a intentarlo. El fútbol no era solo un pasatiempo para él, era su pasión, su escape, su propósito. Decidió que haría lo que fuera necesario para llegar a ese torneo y demostrar su talento. Al día siguiente, sin perder tiempo, Carlos se acercó a su padre y le habló sobre el torneo. Le explicó lo importante que era para él y cómo creía que esta podría ser su oportunidad de empezar su carrera en serio. Su padre lo escuchó con atención, pero sus ojos reflejaban preocupación. Sabía que las oportunidades para un niño de su pueblo eran muy limitadas, y el dinero era escaso. Inscribir a Carlos en una academia de fútbol o en un equipo profesional costaba mucho más de lo que podían permitirse. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de su hijo, no pudo decirle que no. «Lo que necesitas es entrenar, hijo», le dijo su padre una noche mientras ambos observaban el cielo estrellado. «El talento es solo una parte. La disciplina, el esfuerzo diario, eso es lo que realmente te llevará lejos». A partir de ese momento, Carlos decidió que no había tiempo que perder. Sin una academia o un entrenador profesional, se convirtió en su propio entrenador. Comenzó a entrenar todos los días después de la escuela, usando cualquier cosa que tuviera a mano. Botellas vacías, piedras, lo que encontrara, se convertía en parte de su campo de entrenamiento improvisado. Cada pared era una portería, y cada rincón de la calle era un obstáculo a superar. No importaba si el sol estaba en su punto más alto o si la lluvia caía con fuerza, Carlos estaba decidido a mejorar su técnica y su condición física. Con el paso de los días, los otros niños del barrio comenzaron a notar su dedicación. Algunos lo admiraban, pero otros lo miraban con escepticismo. «Nadie de aquí ha llegado a ser profesional», le decían algunos con una mezcla de envidia y desdén. Pero Carlos no se dejaba desanimar. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que no podía rendirse si quería alcanzar sus sueños. Un día, mientras Carlos entrenaba solo en el campo, un hombre mayor apareció a lo lejos. Tenía una mirada seria y observaba en silencio cómo el joven practicaba sin descanso. Después de unos minutos, el hombre se acercó. Era un entrenador local que había oído hablar del niño que entrenaba solo todos los días, sin importar las condiciones. El hombre lo observó con detenimiento y le dijo: «Tienes talento, muchacho, pero el talento no es suficiente. Si realmente quieres llegar lejos, necesitarás más que eso». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Carlos. Sabía que el talento era solo el punto de partida, pero estaba decidido a poner todo el esfuerzo necesario. Sabía que ese día,
cuando fue visto por un entrenador por primera vez, marcaba el inicio de un largo camino lleno de desafíos. Pero también era el comienzo de algo mucho más grande. El sueño que había nacido en las polvorientas calles de su pueblo estaba a punto de comenzar su recorrido hacia la realidad. Carlos seguía entrenando todos los días, perfeccionando sus habilidades en el campo improvisado, mientras el entrenador local continuaba observándolo desde la distancia. Aunque su vida parecía monótona para los demás, para él cada día representaba una oportunidad de mejorar. Su rutina diaria se había vuelto más exigente. Se levantaba antes del amanecer para correr por las calles vacías del pueblo, luego iba a la escuela, y al final del día, regresaba al campo para continuar su entrenamiento. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa. Un día, después de uno de sus intensos entrenamientos, el entrenador que lo había estado observando durante semanas finalmente decidió acercarse. Su nombre era Don Miguel, un hombre mayor, de semblante serio y mirada penetrante, que había entrenado a muchos jóvenes en el pasado. Aunque ya estaba retirado, algo en Carlos le recordaba a aquellos jugadores con los que había trabajado, aquellos que tenían ese fuego interior y la disciplina para triunfar. «He visto cómo entrenas», dijo Don Miguel con voz grave, mientras Carlos, sorprendido, se detenía al verlo acercarse. «Tienes talento, chico, pero también tienes algo que muchos no tienen, perseverancia». Carlos, que había escuchado pocas palabras de aliento en su vida, sintió como su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguien fuera de su familia le reconocía su esfuerzo. Don Miguel continuó. «No basta con tener habilidad para jugar. Necesitas disciplina y saber cómo moverte en el campo. Si quieres llegar lejos, necesitarás a alguien que te guíe. Alguien que entienda el juego y que sepa cómo formar un jugador profesional». Carlos lo miraba con asombro. Sabía que la oportunidad de aprender de alguien como Don Miguel era rara, y aunque no tenía muchos recursos, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para aprovechar esa oportunidad. «Quiero que vengas a entrenar conmigo», dijo Don Miguel finalmente. «Te enseñaré lo que necesitas saber, pero también te exigiré más de lo que jamás te has exigido a ti mismo». A partir de ese día, la vida de Carlos cambió por completo. Todas las tardes, después de la escuela, se reunía con Don Miguel en el campo. El entrenador no le daba tregua, le enseñaba no solo a controlar el balón, sino también a entender la estrategia del juego, a moverse sin la pelota y a leer los movimientos de sus oponentes. Lo que antes era un simple juego para Carlos se convirtió en una ciencia compleja que requería concentración, resistencia mental y física, y, sobre todo, dedicación. «Tienes que ver el fútbol no solo como un deporte, sino como un arte», decía Don Miguel, mientras Carlos, empapado en sudor, trataba de absorber cada palabra. «Cada movimiento, cada pase, cada decisión que tomes en el campo tiene que ser calculada. No solo juegas con tus pies, juegas con tu mente». El entrenamiento con Don Miguel no era fácil. Carlos volvía a casa exhausto, con los músculos adoloridos y las piernas temblorosas, pero con una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba mejorando, y no solo físicamente. Don Miguel lo estaba ayudando a ver el juego desde una perspectiva completamente nueva. Sin embargo, las lecciones de Don Miguel no se limitaban al fútbol. También le enseñaba sobre la vida. «El fútbol, como la vida, está lleno de retos», le decía. «Habrá momentos en los que te sentirás derrotado, en los que pensarás que no puedes seguir adelante, pero es en esos momentos donde un verdadero jugador y una verdadera persona demuestra su grandeza». Carlos, con solo 14 años, absorbía cada palabra. Sabía que sus padres estaban haciendo sacrificios para que él pudiera seguir entrenando, y eso lo impulsaba aún más. Sabía que no podía defraudarlos, ni a ellos ni a Don Miguel, que estaba dedicando su tiempo para ayudarlo a convertirse en algo más que solo un buen jugador. Un mes después de haber comenzado a entrenar con Don Miguel, ocurrió algo inesperado. Un scout de un equipo de la capital había escuchado rumores sobre un joven talento en el pueblo y decidió venir a observar uno de los entrenamientos. Carlos no lo sabía, pero ese día sería crucial para su futuro. El scout, un hombre alto y delgado, observó en silencio mientras Carlos corría por el campo, realizando los ejercicios que Don Miguel le había enseñado. Sus ojos seguían cada movimiento del joven, notando la rapidez de sus pies, la precisión de sus pases, y lo más importante, su inteligencia para moverse sin el balón. Después del entrenamiento, el scout se acercó a Don Miguel y le dijo: «Este chico tiene algo especial. Necesitamos verlo en acción en un partido. Si juega como entrena, podríamos ofrecerle una oportunidad en la capital». Don Miguel sonrió levemente. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Carlos estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su vida, y tendría que estar listo para ello.
Esa noche, cuando don Miguel le contó a Carlos sobre el scout, el joven sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esta era su gran oportunidad, pero también sabía que tendría que dar lo mejor de sí en el partido que vendría. Las semanas siguientes serían cruciales para su futuro, y no podía permitirse ningún error. Carlos se fue a dormir esa noche con el corazón lleno de esperanza, pero también con una determinación renovada. Sabía que cada entrenamiento, cada sacrificio, cada gota de sudor derramada valdría la pena si lograba cumplir su sueño. Estaba más cerca que nunca de hacer realidad su mayor deseo, convertirse en un jugador profesional. El día del partido finalmente llegó, y con él, una sensación de nerviosismo que Carlos nunca antes había sentido. Sabía que no era solo un juego, este partido representaba la oportunidad de su vida. Los sacrificios, las largas horas de entrenamiento con don Miguel, el apoyo incondicional de sus padres, todo estaba a punto de ponerse a prueba. El scout que había venido a verlo entrenar estaría presente, observando cada uno de sus movimientos. Y si Carlos lograba destacar, podría tener la oportunidad de ir a la capital y unirse a un equipo profesional. El estadio local estaba lleno de energía. Aunque era pequeño y humilde, para Carlos era el lugar donde todo podía cambiar. Alrededor del campo, se habían reunido amigos, vecinos y curiosos que querían ver al chico que todos decían que tenía un talento especial. Para él, sin embargo, lo único que importaba era el fútbol, el balón y ese hombre con un bloc de notas en la mano que lo observaba con ojos críticos. «Hoy es el día», le dijo don Miguel antes del partido. «No te enfoques en el scout, ni en la gente que te está mirando. Juega como siempre lo has hecho, con corazón y cabeza. Eso es lo que te ha traído hasta aquí». Carlos asintió, sintiendo el peso de las palabras de su entrenador. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente trataba de mantenerse clara. Sabía que don Miguel tenía razón, lo importante era jugar como siempre lo había hecho, manteniendo la calma y la concentración. El silbato sonó, y el partido comenzó. Desde el primer minuto, Carlos demostró por qué había atraído la atención del scout. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y su capacidad para leer el juego era evidente. Cada pase, cada regate, cada decisión que tomaba en el campo mostraba el arduo trabajo que había realizado bajo la guía de don Miguel. El equipo contrario, sin embargo, no se lo puso fácil. Sabían que el joven tenía talento, y lo marcaron de cerca, tratando de evitar que tocara el balón. Pero Carlos, lejos de dejarse intimidar, se movía con inteligencia, buscando espacios donde los demás no los veían. Sabía que no podía permitirse cometer errores, y cada jugada era una oportunidad para demostrar de lo que era capaz. A medida que el partido avanzaba, la tensión en el campo crecía. Los minutos pasaban rápidamente, y aunque Carlos estaba jugando bien, sabía que necesitaba algo más. Necesitaba un momento decisivo, una jugada que dejara claro que él era diferente, que merecía esa oportunidad. Finalmente, ese momento llegó. En los últimos minutos del partido, cuando todo parecía igualado y el cansancio empezaba a afectar a los jugadores, Carlos recibió un pase en el centro del campo. Miró a su alrededor y vio un espacio abierto. Con un regate rápido, dejó atrás a dos defensores y comenzó a correr hacia la portería contraria. El público se levantó de sus asientos, anticipando lo que estaba por venir. Los latidos de su corazón parecían sincronizarse con el ritmo de sus pasos. Cada movimiento que hacía era calculado, pero también impulsado por una fuerza interior, una pasión que había estado cultivando durante años. El arquero salió a su encuentro, pero Carlos, con la mente clara y los ojos fijos en el balón, lo engañó con un toque sutil. La pelota rodó suavemente hacia el fondo de la red. El estadio estalló en gritos de alegría. Carlos levantó los brazos, no solo por la victoria de su equipo, sino porque sabía que ese gol podría ser el cambio que tanto había esperado. Sus compañeros de equipo lo rodearon, celebrando el gol, pero Carlos buscó con la mirada al scout, quien asentía lentamente desde la tribuna, sin mostrar mucha emoción pero tomando notas rápidamente. Don Miguel lo observaba desde la línea lateral, con una leve sonrisa en el rostro. Sabía que ese momento había llegado, y que Carlos había hecho exactamente lo que debía hacer, jugar con el corazón. El partido terminó con la victoria del equipo de Carlos. Mientras los jugadores se dirigían al vestuario, el scout se acercó a don Miguel y le dijo: «Es un buen chico, y tiene talento. Quiero hablar con él y sus padres sobre una posible prueba en la capital». Don Miguel asintió. Había esperado este momento durante semanas, pero también sabía que esto era solo el principio. El camino de Carlos estaba lleno de oportunidades, pero también de retos, y tendría que estar preparado para lo que vendría a continuación. Carlos, al enterarse de las palabras del scout, sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Esa misma noche, se reunió con sus padres y don Miguel para hablar con el scout.
La conversación fue breve pero directa. Le ofrecieron la oportunidad de viajar a la capital para probar con un equipo juvenil. Si lo hacía bien, podría quedarse y entrenar con ellos. Los padres de Carlos estaban emocionados, pero también preocupados. Sabían que dejarlo ir no sería fácil, pero comprendían que esta era su oportunidad. Carlos, por su parte, estaba decidido. Sabía que era el momento de dar el siguiente paso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos miró al techo de su pequeño cuarto y sonrió. Estaba más cerca de su sueño que nunca. El próximo desafío lo esperaba en la capital, pero ahora tenía algo que antes no tenía: confianza en sí mismo y la certeza de que podía superar cualquier adversidad. Carlos nunca había salido de su pequeña ciudad. La capital siempre había sido una imagen distante, algo que conocía solo a través de relatos vagos y los comentarios de aquellos pocos que alguna vez habían estado allí. Para muchos en su pueblo, la capital era un lugar lleno de promesas, pero también de peligros, un sitio en el que las oportunidades estaban al alcance de aquellos dispuestos a enfrentarse a un mundo más rápido, más despiadado. Para Carlos, este viaje representaba mucho más que una prueba deportiva, era un paso hacia un futuro desconocido, pero lleno de esperanza. El día del viaje llegó. La brisa fresca de la mañana lo acompañó mientras preparaba su maleta, llenando cada rincón con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que no volvería a casa por un buen tiempo, y que las pruebas en la capital serían su primer contacto real con el mundo del fútbol profesional. La responsabilidad que sentía era enorme. Sabía que muchos en su ciudad lo veían como una promesa, y no quería decepcionarlos. Sus padres lo acompañaron a la estación de autobuses, caminando a su lado en silencio. El orgullo en sus rostros era evidente, pero también había preocupación. Su madre no paraba de arreglarle la chaqueta, como si intentara protegerlo de algo que ni siquiera ella comprendía del todo. Mientras tanto, su padre, menos expresivo, caminaba a su lado con los labios apretados, sin decir mucho, pero transmitiendo con su presencia un apoyo silencioso. Cuando llegó el momento de subir al autobús, su madre lo abrazó fuerte, sin decir una palabra al principio. Pero, antes de soltarlo, le susurró al oído: «No importa lo que pase allá, Carlos. Eres nuestro orgullo, y siempre estaremos aquí para ti». Su padre, por su parte, se limitó a darle una palmada en el hombro. «Haz lo mejor que puedas, hijo. Recuerda todo lo que don Miguel te ha enseñado. No es solo fútbol lo que llevas contigo, son valores, disciplina, y eso te llevará lejos». Carlos asintió, respirando profundamente para no dejarse dominar por la emoción. Subió al autobús y, desde la ventana, vio cómo sus padres se alejaban, quedando cada vez más pequeños a medida que el vehículo se ponía en marcha. Durante las primeras horas del viaje, Carlos no pudo evitar perderse en sus pensamientos. Miraba por la ventana mientras el paisaje conocido de su ciudad natal desaparecía, reemplazado por colinas, montañas, y eventualmente, los primeros signos de la metrópolis hacia la que se dirigía. Recordó las palabras de don Miguel, su entrenador, que siempre le decía: «El fútbol es como la vida, Carlos. No solo es cuestión de talento, es cuestión de actitud. Cuando estés en la cancha, olvídate de todo lo demás. Tienes que ser fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente». Esas palabras resonaban en su mente mientras el autobús avanzaba. Sabía que lo que enfrentaría en la capital no sería fácil. Habría otros jugadores, probablemente muchos más talentosos que él, y la competencia sería feroz. Pero no tenía miedo. Había trabajado duro para llegar a este punto, y ahora todo lo que tenía que hacer era demostrarlo. Cuando llegaron a la capital, Carlos quedó impactado. Los altos edificios, las luces brillantes, el constante zumbido de la ciudad, todo era tan diferente de su pequeño pueblo. En cierto modo, sentía que había entrado en otro mundo, uno lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Un hombre del equipo lo estaba esperando en la terminal de autobuses. Era un tipo joven, con una actitud relajada, pero profesional. «Carlos, ¿verdad? Bienvenido a la capital», dijo el hombre mientras le estrechaba la mano. «Te llevaremos a tu alojamiento. Mañana empiezan las pruebas, así que hoy descansa y aclimata». El hombre lo condujo por las calles de la capital, dándole algunos consejos sobre cómo manejarse en la ciudad, pero Carlos apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada tratando de absorber todo lo que lo rodeaba. El ruido de los coches, la gente apresurada en las calles, los grandes edificios. Todo era tan nuevo para él, y no podía evitar sentir una ligera ansiedad. Sin embargo, junto a esa ansiedad, había una emoción creciente. Sabía que, aunque estaba fuera de su zona de confort,
Este era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando. El lugar donde lo alojaron era un pequeño hostal, modesto pero limpio, donde compartiría habitación con otros 2 chicos que también estaban allí para las pruebas. Al principio, la conversación fue escasa. Cada uno estaba enfocado en sus propias preocupaciones y en lo que les esperaba. Pero, con el paso de las horas, empezaron a hablar. Los otros chicos venían de diferentes partes del país, pero compartían la misma pasión por el fútbol y la misma esperanza de conseguir un lugar en el equipo. Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. Aunque la competencia sería dura, todos estaban allí por el mismo motivo: alcanzar sus sueños. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en su familia, en Don Miguel, en todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta este punto. Sabía que los días que vendrían serían cruciales, pero también sabía que no había llegado hasta allí por casualidad. Estaba listo para enfrentar lo que fuera. Por la mañana, el sonido del tráfico de la capital lo despertó antes de que sonara su alarma. Carlos se levantó, lleno de energía, listo para lo que sería uno de los días más importantes de su vida. Hoy era el primer día de pruebas, y no pensaba dejar que nada lo detuviera. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a su sueño, y estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. El día de las pruebas había llegado, y Carlos se encontraba de pie en el campo de entrenamiento, rodeado de jóvenes con el mismo sueño que él. El ambiente estaba cargado de tensión y emoción. Las instalaciones eran imponentes, con canchas de césped perfectamente cuidadas, marcadas con líneas blancas brillantes bajo el sol de la mañana. A lo lejos, se podían ver las gradas del estadio principal, un recordatorio del nivel al que aspiraban todos los que estaban allí. Este era un lugar reservado para los mejores, y Carlos sentía que sus pasos sobre ese césped eran los más importantes que había dado en su vida. Mientras esperaba su turno, observaba a los otros jugadores. Eran rápidos, precisos, y algunos parecían tener habilidades que solo se veían en la televisión. El nerviosismo comenzó a apoderarse de él. A pesar de todo su entrenamiento, no pudo evitar dudar por un momento. «Estoy listo para esto», pensó. Pero rápidamente apartó esa duda de su mente. Sabía que no podía permitirse flaquear ahora. Había dejado todo atrás para estar aquí y estaba decidido a dar lo mejor de sí. Un entrenador se acercó con una lista en la mano, llamando los nombres de los jugadores. Cuando mencionaron el de Carlos, sintió un pequeño vuelco en el estómago, pero lo controló y caminó hacia el centro del campo con la cabeza alta. Era su momento. Sabía que todo lo que había trabajado con Don Miguel y las lecciones que había aprendido de su vida hasta ese punto lo habían preparado para este momento. Cada pase que había dado, cada gol que había marcado, y cada vez que había caído y se había levantado estaban ahora a punto de ser puestos a prueba. El entrenador comenzó con ejercicios básicos para calentar, probando la velocidad, la resistencia y el control del balón de los jugadores. Carlos se sentía bien. Su cuerpo respondía como siempre lo había hecho, con precisión y agilidad. Mientras corría por el campo, sentía la adrenalina correr por sus venas. Pero no era solo la emoción de la competencia, sino también la presión de saber que cada movimiento era observado, cada error podía costarle la oportunidad de su vida. Después de los ejercicios físicos, vinieron los ejercicios tácticos. Aquí es donde Carlos sabía que podría destacarse. Aunque algunos de los jugadores parecían más rápidos o más fuertes, Don Miguel siempre le había enseñado que el fútbol no era solo físico, era mental. La visión del campo, la toma de decisiones rápidas y la capacidad de anticipar los movimientos de los demás jugadores eran tan importantes como cualquier habilidad técnica. Durante uno de los ejercicios de pase, Carlos tuvo la oportunidad de demostrar esto. Un balón llegó a sus pies mientras estaba rodeado por 2 defensores. En lugar de entrar en pánico o intentar una jugada arriesgada, Carlos levantó la cabeza, vio el espacio que se abría a su izquierda y dio un pase perfecto que dejó a su compañero frente al arco, quien no tuvo más que empujar el balón al fondo de la red. Los entrenadores, que hasta ese momento habían estado en silencio, tomaron nota. Sin embargo, no todo fue fácil. En medio de los entrenamientos, Carlos cometió algunos errores. En un momento, intentó regatear a un defensor en lugar de pasar el balón rápidamente, lo que resultó en que lo despojaran de la pelota. Sintió la mirada del entrenador clavada en él, y por un instante, la duda volvió a su mente. Pero en lugar de dejar que lo consumiera, recordó las palabras de Don Miguel: «El fútbol es como la vida. Caerás, pero lo que importa es cómo te levantas». Y así lo hizo. En la siguiente jugada, fue más cauteloso, más estratégico, y rápidamente recuperó el control de su desempeño. El entrenamiento duró varias horas. El sol ya estaba en su punto más alto, y el cansancio empezaba a notarse en los rostros de los jugadores. Algunos se habían destacado claramente, mientras que otros habían tenido dificultades para seguir el ritmo.
Carlos, aunque agotado, sabía que había dado lo mejor de sí, y eso era lo único que podía controlar. Sabía que la decisión final estaba en manos de los entrenadores. Después de las pruebas, los jugadores fueron dirigidos a una sala donde les dijeron que esperaran los resultados. Carlos se sentó en silencio, con el corazón latiendo rápidamente. A su alrededor, los otros jóvenes hablaban en susurros, algunos optimistas, otros claramente nerviosos. El ambiente en la sala era tenso, y el tiempo parecía pasar más lento de lo habitual. Carlos miraba sus manos, llenas de pequeñas cicatrices de años de trabajo duro y dedicación. Sabía que todo se había reducido a este momento. Finalmente, uno de los entrenadores entró en la sala con una lista en la mano. Comenzó a leer los nombres de los jugadores que pasarían a la siguiente etapa de la selección. El silencio era absoluto. Nombre tras nombre, Carlos contenía la respiración. Entonces, el entrenador pronunció su nombre, Carlos Ortega. El alivio fue inmediato. Sintió como una enorme presión se disipaba de sus hombros, y por un momento no pudo evitar sonreír. Había pasado la primera etapa. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera competencia aún estaba por venir. Las próximas pruebas serían aún más duras, pero ahora, con la confianza renovada, Carlos estaba listo para enfrentarlas. Su sueño aún estaba vivo, y no pensaba dejarlo escapar. Con la primera etapa superada, Carlos se enfrentaba ahora a un desafío aún mayor. Aquellos que habían pasado la selección inicial, incluidos él y algunos de los mejores jugadores jóvenes de todo el país, fueron llevados a un campamento de entrenamiento intensivo que duraría 2 semanas. En este campamento, no solo se pondrían a prueba sus habilidades futbolísticas, sino también su resistencia mental y física. Era el siguiente paso para acercarse al sueño de convertirse en un jugador profesional. Las instalaciones del campamento eran impresionantes. Rodeado de montañas y naturaleza, el lugar contaba con todo lo necesario para preparar a los atletas: campos de entrenamiento, gimnasio de última generación, piscinas para la recuperación y salas de análisis táctico. Al llegar, Carlos se sintió sobrecogido por el tamaño del lugar, pero también emocionado por lo que estaba por venir. Sabía que cada día en este campamento lo acercaría más a su objetivo, pero también entendía que cualquier error podría ser su último. El primer día comenzó temprano, mucho antes de que saliera el sol. Los entrenadores no eran los mismos que los habían evaluado antes, estos eran mucho más estrictos y exigentes. Desde el momento en que sonó la alarma a las 5 de la mañana, Carlos supo que este no sería un entrenamiento común. Las sesiones de acondicionamiento físico fueron agotadoras. Los jugadores corrían por senderos empinados, subían cuerdas y realizaban circuitos de resistencia bajo el sol abrasador. A medida que el día avanzaba, el agotamiento físico comenzó a hacer mella en todos. Carlos, aunque acostumbrado a entrenamientos intensos, nunca había experimentado algo tan exigente. Sentía sus músculos arder, sus pulmones quemaban con cada respiración y sus pies, llenos de ampollas, le recordaban constantemente el sacrificio. Algunos de los jugadores, claramente más preparados físicamente, parecían dominar cada ejercicio con facilidad. Otros, como Carlos, luchaban para mantenerse al día, pero no retrocedían. A medida que pasaban los días, los entrenamientos no se hacían más fáciles. De hecho, los entrenadores aumentaban la intensidad con cada sesión. Había momentos en que Carlos se preguntaba si podría seguir adelante. Durante una tarde particularmente calurosa, mientras corrían por una colina empinada con sacos de arena en los hombros, sintió que sus piernas ya no podían más. El sudor le caía por la frente y su respiración era entrecortada. Quería detenerse, descansar solo por un momento, pero sabía que no podía permitirse ese lujo. Los entrenadores no perdonaban a nadie, y cualquier muestra de debilidad podía significar el fin de su sueño. Durante uno de esos momentos de duda, recordó algo que don Miguel le había dicho durante sus entrenamientos en el barrio. El éxito no llega a los que tienen suerte, sino a los que están dispuestos a darlo todo, incluso cuando el cuerpo y la mente les dicen que se rindan. Con esa frase en mente, Carlos encontró la fuerza para seguir. Con cada paso que daba, sentía que estaba luchando no solo por él, sino también por su familia, por don Miguel, por todos aquellos que habían creído en él y lo habían apoyado. Además de los entrenamientos físicos, había sesiones tácticas que desafiaban el intelecto de los jugadores. En una de esas sesiones, los entrenadores les dieron a los jugadores un escenario hipotético de un partido. Estaban abajo en el marcador por un gol, con solo 5 minutos restantes en el reloj. Debían formular una estrategia para revertir la situación y ganar el partido. Carlos, aunque agotado por los entrenamientos físicos, siempre había sido astuto en cuanto a la estrategia.
Sabía que no se trataba solo de correr hacia el gol o hacer pases rápidos, sino de analizar el comportamiento del equipo contrario, encontrar sus debilidades y explotarlas en el momento adecuado. Junto a sus compañeros de equipo, diseñaron una táctica que impresionó a los entrenadores. Era un recordatorio de que, aunque el fútbol era un deporte físico, el aspecto mental también era crucial. Pero no todo en el campamento fue negativo. Durante esas 2 semanas, Carlos formó lazos con otros jugadores que compartían su pasión y dedicación. Aunque competían entre sí por un lugar en el equipo, había un respeto mutuo y camaradería. Compartían historias de sus orígenes, sus sacrificios y sus sueños. Durante las noches, después de los agotadores entrenamientos, se reunían en la sala común para ver partidos de fútbol en la televisión y discutir las jugadas, imaginarse algún día en ese mismo nivel. Aunque sabían que no todos lo lograrían, el hecho de estar ahí, compitiendo por un sueño, era algo que los unía. Finalmente, tras casi 2 semanas de esfuerzo inhumano, llegó el último día de entrenamiento. Los entrenadores habían observado de cerca a cada jugador, tomando notas detalladas sobre su rendimiento físico, su capacidad táctica y su fortaleza mental. Carlos, aunque exhausto, sentía que había dado lo mejor de sí. Sabía que no había sido el más rápido ni el más fuerte, pero había demostrado perseverancia, inteligencia en el juego y, sobre todo, un corazón que no se rendía. Después de 2 semanas de arduo entrenamiento en el campamento, el día decisivo había llegado. Todos los esfuerzos físicos y mentales se concentraban en este momento, el gran partido donde los entrenadores evaluarían quiénes serían seleccionados para continuar su camino hacia el profesionalismo. A los jugadores se les había dicho que este partido no sería un simple amistoso. Sería una simulación de un partido profesional, donde se pondrían a prueba no solo sus habilidades individuales, sino también su capacidad para trabajar en equipo y su inteligencia en el campo. Carlos estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que lo que había hecho hasta ahora no era suficiente si no lo demostraba en este juego. El fútbol era un deporte de momentos, y en este partido tendría que aprovechar cada oportunidad. Mientras vestía el uniforme que les habían dado para el encuentro, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había llegado lejos, mucho más de lo que cualquiera, incluso él mismo, podría haber imaginado al inicio de su viaje, pero ahora todo se reducía a los próximos 90 minutos. Los entrenadores dividieron a los jugadores en 2 equipos, ambos compuestos por los mejores talentos que habían sobrevivido al campamento. Era un enfrentamiento entre iguales, y eso lo hacía aún más difícil. No habría un equipo más débil o fuerte, todos en el campo eran competidores ferozmente talentosos, luchando por el mismo objetivo. El partido comenzó bajo el calor abrasador del mediodía, con los jugadores corriendo intensamente desde el primer silbato. Los entrenadores observaron cada pase, cada jugada, evaluando las decisiones de los jugadores en tiempo real. Carlos se posicionó en el medio campo, su lugar favorito, donde podía ver el flujo del juego y distribuir el balón con inteligencia. Desde el primer toque, sintió la adrenalina correr por sus venas, pero también una calma extraña. Sabía que su momento llegaría si permanecía concentrado. El juego no fue fácil. Los otros jugadores, tan hambrientos de éxito como Carlos, se movían con velocidad y agresividad, desafiando cada jugada. Durante los primeros 30 minutos, Carlos hizo algunos pases importantes y controló el medio campo, pero el marcador seguía en 0. Ambos equipos estaban igualados, y los entrenadores querían ver quién sería capaz de hacer la diferencia. En el minuto 35, Carlos tuvo su primera gran oportunidad. Después de una recuperación rápida del balón en la defensa, vio un espacio abierto en la línea delantera. Sin pensarlo 2 veces, envió un pase largo y preciso a uno de sus compañeros de equipo que corría hacia la portería. Fue un pase perfecto, cortando la defensa contraria y dejando a su compañero mano a mano con el portero. Sin embargo, el disparo fue desviado por el arquero, y el marcador seguía intacto. A pesar de la frustración, Carlos no perdió la concentración. Sabía que debía seguir buscando oportunidades. Al iniciar el segundo tiempo, el ritmo del partido no disminuyó. Ambos equipos seguían jugando con la misma intensidad, pero la fatiga comenzaba a notarse. Carlos sentía el cansancio en sus piernas, pero su mente seguía enfocada. Sabía que los entrenadores estaban observando no solo las habilidades físicas, sino también la capacidad de mantener el control bajo presión. En el minuto 75, ocurrió el momento que definiría el partido y, quizás, el futuro de Carlos. El equipo contrario estaba en ataque, buscando romper el empate. Uno de sus delanteros se coló entre la defensa de Carlos y quedó frente al portero. El gol parecía inevitable, pero Carlos, con una velocidad sorprendente, corrió hacia atrás y realizó una entrada perfecta, quitando el balón justo antes de que el delantero pudiera disparar. Fue una jugada defensiva brillante que salvó a su equipo de una derrota segura.
El balón quedó a sus pies y, sin perder tiempo, Carlos inició un contragolpe. Corrió con el balón por el medio campo, superando a un defensor y buscando una opción de pase. A su izquierda, vio a uno de sus compañeros desmarcado y le envió un pase preciso. Con el equipo contrario desorganizado por la pérdida del balón, Carlos siguió corriendo hacia el área. Su compañero, en lugar de disparar, le devolvió el pase en un toque perfecto. Carlos se encontró solo frente al portero. Era su oportunidad. Con calma y precisión, disparó el balón hacia la esquina inferior derecha de la portería. El portero intentó detenerlo, pero el disparo fue demasiado rápido. El balón cruzó la línea y el estadio improvisado estalló en aplausos. ¡Gol! Carlos había marcado el gol decisivo, y su equipo se puso al frente. Pero más allá del gol, los entrenadores quedaron impresionados por su capacidad para leer el juego, su entrega para defender cuando era necesario, y su precisión en el ataque cuando surgió la oportunidad. El partido terminó 1-0, con Carlos como el héroe del día. Aunque estaba exhausto, no podía evitar sonreír mientras se abrazaba con sus compañeros de equipo. Sabía que había hecho todo lo posible, y que ese gol era un reflejo no solo de su talento, sino de todo el trabajo duro y las adversidades que había superado para llegar a ese momento. Después del partido, los entrenadores se reunieron para deliberar. Al día siguiente, los jugadores recibirían las noticias sobre quienes habían sido seleccionados para avanzar al nivel profesional. Carlos, aunque ansioso, sentía una paz interior. Había demostrado su valía en el campo, y eso era lo único que estaba bajo su control. Todo lo que viniera después estaba en manos de los entrenadores. Esa noche, los jugadores se reunieron en sus habitaciones, discutiendo sobre el partido, sus errores y aciertos. Pero Carlos no se dejó llevar por la euforia o el miedo. En su mente, repasaba cada jugada con tranquilidad. Sabía que había dejado todo en el campo, y que, más allá del resultado, estaba orgulloso de sí mismo. Al día siguiente, los entrenadores anunciaron los nombres de los seleccionados. La atmósfera era tensa, con todos los jugadores esperando escuchar su futuro. Cuando mencionaron el nombre de Carlos, una ola de alivio y emoción lo recorrió. Lo había logrado. Contra todas las probabilidades, el chico que había empezado su viaje en los polvorientos campos de su pequeño pueblo ahora tenía un pie en el mundo profesional del fútbol. El entrenador se acercó a él después de la ceremonia de selección y le dijo: «Carlos, tienes algo especial. No solo es tu habilidad en el campo, sino tu corazón y tu determinación. Eso es lo que buscamos en un jugador». Carlos asintió con una sonrisa humilde, sabiendo que su verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por ahora, disfrutaba del momento, saboreando el dulce sabor de la victoria, una victoria no solo en el campo, sino en la vida. El sol se ocultaba en el horizonte, dejando un cálido resplandor sobre la ciudad, mientras Carlos se preparaba para el partido más importante de su vida. Desde que fue seleccionado para el equipo profesional, su vida había cambiado drásticamente. Aquella mañana, mientras se vestía, reflexionó sobre el arduo camino que había recorrido. Los sacrificios, las horas de entrenamiento, las lesiones y el apoyo incondicional de su familia lo habían llevado a este momento crucial. Con cada prenda que se ponía, sentía como la emoción y la presión aumentaban en su interior. El camino hacia el estadio era un desfile de emociones. Recordaba los días en su pueblo, donde soñaba con ser un gran jugador. Cada rincón de su infancia se sentía tan lejano, y al mismo tiempo, tan presente. En el camino, sus pensamientos viajaban a su madre, que siempre lo había alentado a no rendirse, y a su padre, quien había sacrificado tanto para que pudiera entrenar. Sabía que hoy no solo jugaba por él, sino también por todos aquellos que creyeron en él. Al llegar al estadio, la energía era palpable. Los gritos de los fanáticos resonaban en sus oídos, y el ambiente estaba cargado de anticipación. El equipo rival también era fuerte, pero Carlos había preparado su mente y cuerpo para este momento. Sabía que tendría que dar lo mejor de sí, y estaba decidido a no dejar pasar esta oportunidad. En la charla previa al partido, el entrenador les habló sobre la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. Carlos escuchaba atentamente, reconociendo que aunque el fútbol era un deporte individual, solo se podría triunfar en conjunto. Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, Carlos se sintió como si estuviera en una burbuja. Todo el ruido del estadio se desvaneció, y el único sonido que escuchaba era el latido de su propio corazón. Los primeros minutos fueron intensos, cada equipo buscaba marcar el primer gol. Carlos se movía por el campo, buscando espacios y creando oportunidades. Su velocidad y agilidad se hacían evidentes, pero el equipo rival también se defendía con firmeza. A medida que avanzaba el partido, las tensiones aumentaban. Cada pase, cada tiro, cada entrada se sentía crucial. En un momento, Carlos tuvo una oportunidad clara,
pero el portero rival hizo una magnífica atajada. Sin embargo, no se desanimó, sabía que el partido era largo, y todavía había tiempo para cambiar el rumbo. La mitad del tiempo llegó y el marcador seguía empatado. Los dos equipos regresaron a los vestuarios, y Carlos aprovechó este tiempo para meditar y ajustar su estrategia. En el segundo tiempo, el juego se volvió aún más feroz. Los jugadores se empujaban, caían, pero ninguno se daba por vencido. Carlos se sentía cada vez más cansado, pero una chispa de determinación lo mantenía en pie. Conocía el sacrificio que había hecho para llegar hasta aquí y no estaba dispuesto a dejar que se desvaneciera. Fue en ese momento que recordó la historia de su abuela, una mujer que había enfrentado múltiples adversidades en su vida. Ella siempre le decía, el verdadero valor se muestra cuando todo parece perdido. Esa frase resonó en su mente y lo impulsó a seguir adelante. A medida que el tiempo pasaba, la tensión en el estadio se hacía más intensa. Cada aficionado estaba al borde de su asiento, y Carlos podía sentir la presión de las expectativas sobre sus hombros. A falta de 5 minutos para el final, el entrenador hizo un cambio estratégico y llamó a Carlos desde el banco. Era su momento. Entró al campo con una renovada energía, listo para dejarlo todo. Con el reloj corriendo, el equipo contrario cometió un error en su área. Carlos aprovechó la oportunidad y recibió un pase perfecto. El mundo a su alrededor se detuvo. Se encontró cara a cara con el portero rival. En ese instante, recordó todos los momentos difíciles, las lesiones que lo habían hecho dudar, y la razón por la que amaba este deporte. Con un movimiento decidido, disparó. La pelota voló hacia la portería como un rayo, y el estadio contuvo la respiración. Gol. El sonido del balón golpeando la red fue como música para sus oídos. La explosión de júbilo que siguió fue indescriptible. Sus compañeros de equipo corrieron hacia él, levantándolo en el aire mientras el estadio estallaba en celebración. Carlos, aturdido por la emoción, alzó la vista hacia las gradas y vio a su familia aplaudiendo, sus rostros iluminados por el orgullo y la alegría. En ese momento, sintió que todos sus sacrificios valieron la pena. El partido concluyó con un 1-0, y su equipo se coronó campeón. Las luces del estadio parpadeaban, y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Carlos se sintió abrumado por la felicidad, pero también por una profunda gratitud. Sabía que no solo era un jugador, era un símbolo de esperanza para muchos. Había demostrado que los sueños son alcanzables, no importa cuán difícil sea el camino. Esa noche, mientras celebraba con su equipo, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido. La grandeza no solo estaba en ganar, sino en el viaje que lo había llevado hasta allí. Recordó cada entrenamiento, cada caída, y cada persona que lo había apoyado. Se dio cuenta de que su historia no terminaba aquí. Era el comienzo de algo mucho más grande. Con el tiempo, Carlos se convirtió en un mentor para jóvenes jugadores. Usó su experiencia para inspirar a otros a perseguir sus sueños, enseñándoles que la perseverancia y el amor por el juego son más importantes que cualquier trofeo. Cada vez que se encontraba con un joven con grandes sueños, le contaba su historia, no solo para motivarlo, sino para recordarle que los desafíos son lo que nos hacen fuertes. Al final, Carlos entendió que su verdadero legado no eran los trofeos o los goles, sino la influencia positiva que dejó en otros. Así, continuó su camino, siempre buscando nuevos sueños y desafiándose a sí mismo, recordando que la vida es un juego en constante evolución.